Hermanos, antes de empezar, gracias a Dios por este buen tiempo que tuvimos ayer. Quería saber si todos me escuchan. ¿Pueden oírme bien? De la Argentina, sí. Perfecto. Eso Sí, es lo más señor, importante, ¿no? sí le escuchamos. Qué bueno, pues muchas gracias por dejarme saber. Cualquier cosa, si no me escuchan, también prendan el micrófono y déjenme saber. Si están haciendo la comida, no prendan el micrófono, que después haya alguien diciendo, apáguele o préndale. Entonces, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Tengo 35 minutos a 40 minutos. Intentaré ser estricto y puntual en cuanto al tiempo. Quería preguntarles quién fue bendecido el día de ayer por la predicación de la palabra de Dios. Abran sus micrófonos. ¿Quién fue bendecido? Amén. 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 Yo también estuve y fui grandemente bendecido por medio de la predicación de la palabra de Dios, y vemos el poder aún del Espíritu Santo obrando. Mi papá predicaba acerca del Espíritu Santo y ahí mismo estaba orando el Espíritu Santo por medio de él. El día de hoy, continuando con el mismo pasaje, quiero que todos me acompañen, por favor, a Números capítulo 24. Números capítulo 24, por favor. No sé si tal vez me puedan dar la forma de anfitrión para poder compartir pantalla. Si se puede, por favor. Números capítulo 24, voy a compartir con ustedes. Quiero que vayan por favor allá, pero de igual manera lo voy a estar ahí poniendo. Números capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra del Señor. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. No puse el versículo 5, pero vamos a leerlo. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por esta noche, por el tiempo en que podemos compartir, recordando, Señor, la necesidad que hay y recordando la importancia de, como hijos tuyos, el obedecer tu palabra. Te ruego que sea tu palabra de bendición a mis hermanos, Señor. Perdona también mis fallas, mis pecados, y utilízame, Señor, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos, dándote las gracias por todo. Amén. Antes de empezar con la predicación, hay algunas palabras en este texto, el cual acabamos de leer, que están ahí subrayadas. Y la primera es la palabra agüero. Y la palabra agüero era una forma que se utilizaba como una forma de adivinación. No era la forma correcta para saber la voluntad de Dios, pero como vemos en el pasaje que había utilizado Balaam. La segunda palabra es la palabra parábola. Dice, entonces tomó su parábola, y bueno, uno dice, ¿qué significa parábola? Si lo único que tenemos en referencia con parábola es lo que vemos en el Nuevo Testamento, que era lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos trasladamos un tiempo más atrás, que cuando fue escrito este libro, el libro de Números, la palabra parábola significa un refrán o como una forma de escritura. Entonces, entendiendo esas dos palabras, ahora sí podemos empezar a explicar un poco más el texto. Recordemos el contexto, que está aquí Balaam, que es el profeta de Dios. Y Balaam fue llamado por Balac con el propósito de que maldijese al pueblo de Israel. Balac se dio cuenta que realmente Israel estaba teniendo triunfos y que tenía mucho poder, y era Dios el que le daba ese poder. Y Balac conocía a Balaam, que era profeta de Dios, y lo que él decía se hacía. Y no porque él era una persona sobresaliente o que era un sabelotodo, sino que Dios estaba obrando a través de él, y lo que decía Balaam era palabra de Dios.
La pregunta es, ¿todo lo que Dios dice se hace, sí o no? La respuesta es sí, todo se hace. Y Balaam pues tuvo una lección en el capítulo 22, capítulo 23 con el asna. Vemos que Balaam finalmente ya había hablado al frente de Israel. Y Balac quería que maldijese al pueblo, pero Dios no lo permitía. Hermanos, es importante entender que Dios nunca va a querer algo en contra de su pueblo. Lo que aún delante de nuestros ojos vemos malos, que es muy bueno, es la disciplina. Pero Dios no iba a permitir que su profeta maldijese a su pueblo. No lo iba a permitir. Y en el capítulo 24 es la tercera vez que abre su boca Balaam para hablar frente a Israel. Las dos primeras veces bendijo a Israel y esta tercera vez también lo hace. Vamos otra vez entonces a leer el versículo 1, el versículo 2 y nos vamos a concentrar en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, se dio cuenta Balaam que Dios quería que lo bendijese nomás. No fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. Vemos que entonces ya no utilizó las mismas metodologías anteriores, sino que cambió todo, dice la palabra de Dios. Sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Versículo 3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. El título que le he puesto a esta predicación es la necesidad de ver. La necesidad de ver. Y en este pasaje veo yo tres cosas importantes que me gustaría resaltar. La primera, que pudo ver cuando el Espíritu vino sobre él. Dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos cuando el Espíritu Santo vino sobre él. No fue algo que él decidió, sino que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue que él pudo ver realmente. Y no era algo físico, porque él no era ciego, sino que fueron sus ojos abiertos espiritualmente hablando. Lo importante es entender que, como dice la palabra de Dios, las cosas espirituales son a los espirituales. Y gloria a Dios que nosotros tenemos ese sello que es el Espíritu Santo. Y nosotros podemos tener esa mirada espiritual como Dios quiere a la necesidad, gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. Lo segundo que veo en este pasaje es que fue necesario tener un encuentro con Dios para ver. Y eso lo vemos en el versículo 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios. Balaam oyó los dichos de Dios. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Él tuvo un encuentro personal con Dios y por eso es que pudo ver. Es imposible nosotros poder ver como a un Dios mira si nosotros primero no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y lo último que veo en este pasaje es que pudo ver Balaam cuando reconoció que estaba caído. Dice al final del versículo 4, caído, pero abiertos los ojos. Otras versiones lo traducen como el que ve con claridad. Hermanos, si nosotros queremos ver con claridad, es importante entender que no podemos en nuestras propias fuerzas, sino que si vemos la necesidad, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Es solamente gracias a la obra del Espíritu Santo. Algo que quiero resaltar en la predicación es lo siguiente: tu mirada espiritual refleja tu vida espiritual. Como tú ves el mundo, como tú ves a las personas, como tú actúas aún, refleja tu vida espiritual. Cuando tú ves, ¿qué ves? Y suena un poco redundante, pero es importante entender que no estamos hablando de un ver físico, va más allá de nuestros ojos, sino va lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a nuestros familiares, cuando vemos a nuestros amigos? ¿Qué es lo que Dios provoca en nosotros? Y el día de hoy, quiero que vayamos todos, por favor, a Mateo capítulo 9. Y vamos a partir de esta cita. Mateo capítulo 9.
Acompáñenme por favor todos allá. Mateo capítulo 9, y vamos a leer el versículo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad de ver. En este pasaje lo primero que yo veo, hermanos, es que trabajando en la obra podrás ver. El mayor ejemplo de una mirada espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo 36 que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Pero está primero el versículo 35. Dice la palabra del Señor en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesucristo no era un flojo. Nuestro Señor Jesucristo era una persona que estaba involucrada en la obra de Dios. Él sabía muy bien que no tenía una vida acá completa, sino que solamente tenía 3 años de ministerio y Él aprovechaba el tiempo. Él recorría todas las ciudades y aldeas. Que se dice que este es el ministerio en Galilea. Y Galilea, hermanos, se dice que tiene entre 200 ciudades y villas importantes. Dice la palabra de Dios que Él recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía al recorrer? Él no buscaba popularidad, Él no buscaba que le abrieran las casas para que Él pudiera descansar, sino que dice la palabra de Dios que Él enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. La realidad, hermano, es la siguiente. Cuando uno está trabajando en la obra de Dios, va a poder ver espiritualmente. Las personas que menos trabajan en el ministerio, que menos involucran sus manos, son las personas que más se quejan y las que menos están aportando. Por eso es importante entender que tenemos que trabajar en la obra de Dios para poder ver como Cristo vio. Cristo vio con compasión, pero es porque Él recorría las ciudades, Él enseñaba, Él predicaba, Él sanaba toda enfermedad, Él servía, en otras palabras. ¿Usted qué está haciendo hoy? De verdad, nosotros decidimos aún participar en esta semana misionera, pero no es solamente para aprender de la palabra de Dios, sino para tomar decisiones que nos ayuden a servir más al Señor. Estos días estuve en un campamento y la verdad es que fue de tremenda bendición el campamento que pude estar. En el campamento que estuve pudieron asistir 80 jóvenes y la verdad es que terminamos cansados, súper cansados. A mí me tocaba estar hasta tardes, hasta largas horas de la noche y también levantarme muy temprano y había mucho trabajo. Pero sabe que día a día veía la necesidad de que esos muchachos, si no creen en el evangelio, van a ir directo al infierno. Pero muy diferente sería si yo decidiera no ir al campamento y quedarme toda la semana trabajando para ganar más dinero. Yo, si no trabajo en la obra de Dios, yo no voy a poder ver la necesidad que hay. Estoy seguro que todos los que están involucrados ahorita en el ministerio de evangelismo saben que hay necesidad, que las personas necesitan del evangelio, pero las personas que no están involucradas en estos ministerios, que no están involucradas en servir al Señor, no ven necesidad. Cuando más uno sirve al Señor, más ve necesidad y va a mirar de la manera correcta como Dios quiere. Pero fíjese que nuestro Señor Jesucristo no solamente sintió compasión de ellos en el área espiritual. Vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo 15, 32 dice la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Nuestro Señor Jesucristo, trabajando, se dio cuenta de que también ellos tenían necesidad física. Hermanos, el ministerio no es solamente predicar el evangelio, lo cual es muy importante.
El ministerio es también a veces dar pan. El ministerio es a veces sacar de nuestro bolsillo y decir, vamos a aportar en esto, vamos a aportar en aquello. Tengo un testimonio grandísimo, hermanos, no mío, sino que me contaron y he visto que en la frontera entre México y Estados Unidos hay trenes y las personas con la ambición de poder entrar a Estados Unidos se montan en esos trenes día y noche. Muchos de ellos se amarran, pero mueren, se caen del tren y mueren. ¿Sabe que una iglesia cerca de esta frontera, su ministerio es pararse y empezar a tirarles comida con folletos de la palabra de Dios? El ministerio no es solamente predicar el evangelio como lo estoy haciendo ahorita mismo, sino que también es invertir dinero, el invertir tiempo para servir en otras áreas, el buscar hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, trabajar en la obra de Dios. Y Él predicó el evangelio, enseñó, pero también sanó toda dolencia. Y nosotros no podemos hacer milagros, claro que no, pero podemos aportar con ayudas. Se necesitan médicos en el ministerio, se necesitan maestros en el ministerio, se necesitan personas de todo tipo en el ministerio. Pero es por eso importante entender que nosotros necesitamos involucrar nuestras manos. No solamente el decir, bueno, yo voy a la iglesia y ya. Eso no es suficiente, sino que trabajar en la obra de Dios. Y cuando usted trabaja en la obra de Dios, se va a dar cuenta de que hay necesidad. Uno de los ejemplos que impacta mucho en mi vida, que no es hace muchos años, es la vida de Hudson Taylor. Este hombre era una persona educada, era un médico, pero Dios lo llamó al ministerio y él dejó eso. Y aún sufrió muchas veces necesidades, pero ¿sabe qué? Dios nunca lo desamparó. ¿Y cómo Dios utilizó a este hombre? Él fue a la China y aún utilizó la medicina para poder llegar a las otras personas. Déjame que Dios a mí me puso en el corazón aprender a peluquear personas. Y eso no es solamente porque me gusta la barbería y no más. Dios puso eso en mi corazón porque yo pienso que en el futuro, donde quiera que yo esté, las personas van a estar sentadas ahí. Yo les voy a decir, aceptan a Cristo, les corto el cabello mal. Obviamente no les voy a decir eso. Pero sí voy a tener oportunidades de predicar el evangelio por medio de la peluquería. Se me han presentado oportunidades en el presente donde tengo 40 minutos sentados a alguien cortándole el cabello. No siempre la predicación del evangelio va a ser tocando puertas, pero tenemos que buscar la manera de servir al Señor, hermanos. No solamente quedarnos en nuestra casa y tener un egoísmo hacia los demás, sino que salir y predicar el evangelio. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, vas a darte cuenta de la necesidad que hay. Hermanos, en Bogotá ahorita hay necesidad. En el Huila hay necesidad. Aún aquí en Estados Unidos, donde se dice que es el país más próspero, hay necesidad. Gentes mueren día a día y necesitan de Cristo. Pero si usted no trabaja en el ministerio, créame que no se va a dar cuenta de eso. Cuando uno empieza a mirar espiritualmente, ¿sabe cuál es la diferencia? Que no se empieza a ver a sí mismo, sino que empieza a ver los demás. No le importa tanto a usted, sino que le importan los demás. Me impacta mucho nuestro Señor Jesucristo. Con la mujer samaritana, dice la palabra de Dios que él tenía sed y aún él teniendo sed, estando cansado en la mitad del día, ¿sabe que él decidió? Predicar el evangelio. Él decidió predicar el evangelio aún cuando estaba cansado. Algo que a mí siempre me ha chocado y que yo digo que por eso es que yo digo me voy a desgastar en el ministerio, es que porque conozco muchos inconversos que gastan su vida diaria en un trabajo solamente para ganar algo así, solamente para ganar un estatus, no más. Por eso yo he determinado en mi vida gastarme cuanto más pueda, porque lo que yo estoy haciendo va a tener un galardón mayor y es para la gloria de Dios. Pero es que muchas veces nosotros no tenemos el enfoque correcto. Es por esto que no trabajamos en el ministerio. Hermanos, si es necesario aún dejar cosas que nos benefician a nosotros, dejémoslas con tal de poder servir en el ministerio, de poder recorrer las ciudades, las calles, predicando el evangelio, viendo la necesidad. Pero me doy cuenta, hermanos, que día a día malas iglesias están durmiéndose. Se dice aún, semana misionera virtual. Desde sus casas se pueden estar arropando aún si quieren. Y tristemente todos no están.
Eso es muestra de que no se están involucrando en el ministerio. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, uno dice, wow, este hombre Dios lo utilizó grandemente. Él predicó la palabra de Dios, plantó iglesias, hizo obra de misionero, estuvo en la cárcel, tempestades sufrió. Pero ¿sabe por qué él sufrió todo eso? Porque obedeció a Dios. Dice la palabra de Dios que él no se negó, sino que fue obediente a predicar el evangelio a los gentiles, como aprendíamos con el hermano Guillermo. Y él predicó la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 20. A Hechos 20, por favor. Y este es uno de los pasajes que a mí más me fascinan. Hechos capítulo 20. Vamos a leer rápidamente por favor, del 32 al 30. Hechos del 32 al 35. Aquí ya está a punto de salir de Éfeso para dar otro viaje. Ya sabía que el Espíritu Santo le estaba guiando a otro lugar. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Versículo 32. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, el apóstol Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudarnos a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Quique. Cuando vemos este contexto de este pasaje tan importante, más bienaventurado es dar que recibir, está en el contexto de que el apóstol Pablo se gastó físicamente por amor a los de que estaban en Éfeso. ¿Qué ejemplo es ese que tenemos? Aún vemos que el apóstol Pablo no codiciaba nada para él mismo, sino que él decidió obedecer a Dios y gastarse en el ministerio. Él sabía que había necesidad y sus ojos fueron abiertos a un camino a Damasco. Sabemos que aún él estuvo un tiempo enfermo, por lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando ya Dios le sanó, él fue al ministerio a predicar el evangelio y vemos que toda su vida se gastó predicando el evangelio. ¿Sabe que más bienaventurado es dar que recibir? No es solamente con lo económico, sino también con lo físico. ¿Sus manos están siendo útiles en el ministerio? Pregúntese, ¿están siendo útiles? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué han servido tus manos en el ministerio? ¿Te has esforzado viendo la necesidad? ¿O la verdad es que has vivido solamente conforme que vas a ir al cielo y ya? En segundo lugar, hermanos, vemos que trabajando nos vamos a hallar la necesidad. Pero también, hermanos, hay muchos necesitados que necesitan ser vistos. Vea lo que dice Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó de recorrer todo, Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Qué significa que tuvo compasión de ellas? La palabra compasión significa que fue movido a misericordia, que fue conmovido. ¿Y por qué fue conmovido? Porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Créame que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de usted y de mí. Y gloria a Dios que Él tuvo compasión de nosotros y murió en la cruz del Calvario, y ahora nosotros tenemos pastor, que es Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Pero nosotros también tenemos que tener esa misma visión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Mirar a las personas con compasión, porque la realidad es que si usted no es salvo, si usted me escucha y no es salvo, usted está desamparado y disperso como una oveja que no tiene pastor. Pero déjeme decirle que Dios tiene compasión de usted, que Dios le ama. ¿Sabe?
hermano en Cristo, alguno tuvo compasión de nosotros y nos predicó el evangelio. ¿Quién fue esa persona que tuvo compasión de usted? Que a lo mejor se acercó a su casa y le predicó el evangelio. Tal vez fue su papá, tal vez fue su hermano, su tío, no sé. Una persona de la iglesia, ¿quién fue? Pero ¿sabe que esa persona lo vio con compasión y le predicó el evangelio? ¿Por qué usted y yo no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos ver a los demás con compasión? Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a hacer un pequeño examen. Cuando usted mira el rostro de esta persona, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Usted puede ver, bueno, alguien triste, está tal vez un poco anciano. Sí, pero hay algo más allá. Y esa es la mirada espiritual. ¿Qué ve cuando usted ve a esta persona de la China? Se ve está más feliz, ¿no? A lo mejor es un panadero por cómo está vestido. No sé, no lo conozco, yo busqué esas imágenes en internet. ¿Qué ven de estos niños del África? No, estos niños se ven que son bien alegres, que están felices de la vida, ¿no? Están sonriendo. Sí, yo también los veo sonriendo. Pero hay algo más allá. Esas tres personas, si no conocen a nuestro Señor Jesucristo, van rumbo al infierno. Igualmente sus padres si no conocen a Cristo, igualmente sus hermanos si no conocen a Cristo, igualmente usted si me escucha y no conoce a Cristo y no se ha arrepentido, igualmente las personas que están en su trabajo, las personas que están al lado suyo como sus vecinos, sus jefes, si no conocen a Cristo, necesitan de compasión. Pero ¿sabe por qué nosotros no tenemos esa mirada? Porque nosotros no estamos bien con el Señor. Créame que cuando yo he estado en comunión con el Señor, he entregado mi vida a Él y cada vez paso más tiempo con Él. Donde quiera que vaya, en mi mente y en mi corazón está, predica el evangelio, predica el evangelio. Voy a un lugar, una tienda y veo que alguien habla español, predica el evangelio, predica el evangelio. Y ese es el Espíritu Santo que ora en nosotros para que prediquemos el evangelio. Pero si usted no tiene ese deseo en su corazón, déjeme decirles porque algo está mal en nosotros. Porque ¿sabe qué? Dios nos ha llamado a todos a que prediquemos el evangelio. A todos, no solamente al pastor, no solamente al que sepa estudiar, no solamente al que tiene un ministerio a cargo, sino a todos tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. Y si realmente nosotros conocemos la palabra de Dios, como aprendíamos ayer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entenderíamos que debemos predicar. Me gusta mucho el énfasis que tenemos en cuanto a esta semana misionera, porque nos recuerda, hermanos, que no solamente estamos nosotros, hay miles y miles de personas, y el llamado de Dios a nosotros no solamente fue predicar el evangelio en nuestro contorno, sino predicar el evangelio aún mucho más allá, salir de nuestras fronteras. Y créanme que yo quisiera dividirme en cuadritos e ir una parte de mí en todo el mundo, pero no puedo, y usted tampoco. Pero ¿sabe por qué es tan importante el empezar a apoyar a misioneros? Porque podemos empezar a apoyar a ellos y decir, algo de mí está ya en ese país. ¿Sabe por qué es tan importante orar por ellos? Porque decimos, algo de mí está ya en ese país. Tal vez no yo físicamente, pero sí está involucrado mi ser y también lo que Dios me ha provisto. Es por eso que es importante tomar decisiones esta semana misionera. Hay muchos necesitados que necesitan ser vistos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, por favor. Y ya casi tengo que ir terminando. Mateo capítulo 18. No vamos a leerlo por temas de tiempo, pero aquí vemos el ejemplo de los dos deudores que nos dan. Dice la palabra, cuando uno de los deudores debía a su amo decidió perdonarle por misericordia. Tuvo misericordia y no le cobró absolutamente nada a ese siervo que tenía. Pero dice la palabra de Dios que ese siervo tenía otro siervo que le debía dinero a él, que era mucho menos, y que de él sí no tuvo misericordia. De esa persona sí no tuvo misericordia, porque lo metió al calabozo y hasta que le pagara todo el dinero que le debía. Los que estaban alrededor de él se dieron cuenta de eso y les pareció injusto, y le comentaron al amo.
Y sabe que ese amo se acercó a su siervo y le dijo lo que dice ahí en la pantalla. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En este pasaje Dios nos enseña del perdón. De cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Pero ¿sabe que en este pasaje encontramos un principio importantísimo? Y es que como nosotros hemos recibido de Dios, también tenemos que dar. Dios te amó, tu responsabilidad es amar. Dios te tuvo compasión, ten compasión. Dios te perdonó, perdona. Alguien te predicó, predica. Haz lo mismo que Dios ha hecho contigo. Haz lo mismo que Dios ha hecho contigo. Si usted llegó a los pies de Cristo, no fue porque usted dijo un día, ay sí, yo lo voy a hacer, no. Fue porque Dios tuvo amor de usted, Dios tuvo compasión, Dios lo perdonó, utilizó a alguien para que le predicara el evangelio. Es por eso importante entender, como yo he recibido tanto de Dios, también voy a hacer lo mismo y voy a dar. Voy a empezar a ver la necesidad que hay alrededor mío. Por favor, en Mateo capítulo 16, vamos allá rápidamente. Perdón, es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. La historia del rico y Lázaro. Y es una de las historias que también conocemos muy bien. Y solamente leamos, yo creo que ustedes conocen esa historia donde los dos murieron y pues uno fue al seno de Abraham, el otro sí ya fue al lugar de tormento. Pero vean lo que dice Mateo 16, versículo 27 al 28. Aquí es hablando el rico, cuando estaba ahí ya en el fuego, cuando estaba atormentado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe que el rico se dio cuenta de la necesidad de predicar el evangelio? Fue cuando estuvo en el lugar de tormento. Él sabía que ya no, ni siquiera podía Lázaro darle con un poquito de agua, no podía. Pero le rogó que por lo menos Lázaro volviera a que les predicara el evangelio a su familia. No espere que sea demasiado tarde para predicarle a su familia, para ver a los que están necesitados. Toda persona que no conoce de Cristo Jesús está en necesidad, está casi en coma porque va directo al infierno. Yo no sé usted, pero usted tiene que preocuparle eso. Y eso lo tiene que mover para predicar el evangelio. Dele gracias a Dios que lo tiene con vida y aproveche su vida predicando el evangelio, teniendo compasión por los demás, como también Dios la tuvo con nosotros. Y por último, hermanos, la respuesta natural al ver es rogar. En primer lugar, vimos que mientras estamos trabajando, podemos ver. En segundo lugar, vemos que nosotros tenemos que ver la necesidad. Hay muchos necesitados que necesitan ser vistos. Y por último, la respuesta natural al ver es rogar. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor Jesucristo miró a la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados sin pastor. Después vio a sus discípulos y les exhortó a que rogasen por los que estaban desamparados. ¿Por quiénes? Por la mies, para que Dios levantara obreros a su mies. ¿Sabe qué es lo impactante? Que Dios levantó a estos mismos hombres. Conozco a alguien que fue llamado al ministerio y su testimonio es el siguiente. Dice el testimonio de este hombre que fue llamado al ministerio cuando estaba orando para que Dios levantara a otros hombres. Cuando él estaba orando para que Dios levantara a otros hombres para el ministerio, para que fueran a predicar el evangelio, Dios lo llamó a él. ¿Sabe por qué muchas veces antes de pedir dinero te pido oración?
Porque cuando alguien involucra sus rodillas y oración delante de Dios, eso vale mucho más. Porque está involucrando todo su ser. Es por eso importante la reacción natural al ver la necesidad, hermanos, al ver que hay muchos que están sin Cristo, es orar. Y ahí dice rogar, suplicar, Señor, levanta más obreros. Mi oración es que de la iglesia Aposento Alto se levanten más personas, que prediquen el evangelio, jóvenes que estén dispuestos a ir a otras ciudades a predicar el evangelio, a rendir sus vidas a Cristo, que dejen los placeres de esta vida y que vayan a predicar el evangelio. Que familias completas digan, bueno, vamos a empezar a hacer algo más por Cristo. Que involucren sus vidas para llevar la gran comisión al otro lado. Que no sea algo solamente teórico, sino que se lleve a la práctica. Y esa es la oración nuestra. Esa tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser que Dios levante obreros para su mies. Hermanos, hay necesidad. Hay necesidad. En Hechos 10, el apóstol Pedro tuvo una visión acerca de Cornelio. ¿Recuerdan ese lienzo? Y él no entendía. Recuerden que ellos pensaban que era solamente Israel, Israel, Israel. Pero gracias a lo que Dios le mostró a ese lienzo y cuando le predicó el evangelio a Cornelio, él entendió lo siguiente: Dios no hace acepción de personas. Él entendió lo que Dios le quería mostrar y sus ojos fueron abiertos y él entendió. Ahora Dios quiere que todos conozcan de él. Igualmente hoy, Dios nos ha mostrado a través de su palabra la necesidad de trabajar en su obra para poder ver que hay muchos necesitados que necesitan ser vistos con compasión. Y por último, que también está la necesidad de orar para que Dios sea levantando obreros para su mies. Hay mucha necesidad. Tristemente hay pocas manos. Pero que por lo menos nosotros, hermanos, nos comprometamos con el Señor. Recuerde cómo empezamos. Nuestra mirada espiritual refleja nuestra vida espiritual. Si nosotros vemos a las personas con compasión, con misericordia y con amor, es muestra que estamos bien con Dios. Pero si no estamos viendo así, es muestra que no estamos bien con Dios. Porque recuerde que nuestra meta es ser aquí como Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Tuvo compasión. Cristo tuvo compasión. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a trabajar en la obra, Señor. Al ver, Señor, a los necesitados y tener compasión de ellos, Señor. Y también rogar para que tú seas levantando obreros. Te ruego por esto, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén.